Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con los laboratorios de las políticas localizadas. Como sabemos, estas políticas tienen ese scope de aplicarse directamente en los dispositivos. El día de hoy vamos a hacer un laboratorio en donde vamos a utilizar estas políticas para nosotros poder manipular BGP. Como sabemos, BGP es un protocolo que por excelencia o por defecto lo que hace es publicar todo lo que recibe. Pero como sabemos, pues tenemos que manipular este protocolo para nosotros tener esa escalabilidad de nuestra red, donde no, ciertos prefijos no va a ser necesario que nosotros los publiquemos a otros peer BGP, IBGP o BGP. El laboratorio consiste básicamente en eso. Tenemos nuestra topología, en donde hemos agregado este router que está teniendo una relación eBGP con nuestro router core en nuestro site. Lo tenemos aquí afuera porque no pertenece a nuestro sitio. Ese es el ejemplo que queremos dar. En donde por OMP, el branch que está acá o el One Edge que está acá está recibiendo el prefijo de nuestro data center, que es la 192.10.10.0 pero BGP por defecto lo que hace es publicar ese mismo prefijo a otros routers que están hablando BGP y puede ser IBGP o EBGP con nuestro router core principal en este site. Entonces vamos a manipular para que directamente de nuestro One Edge SD-WAN él no publique ese prefijo a otros vecinos, puede ser IBGP o EBGP, o incluso podemos utilizar, bueno, eso lo vamos a ver cada uno con los atributos, podemos utilizar el atributo también de que no permita de que ese prefijo pueda ser enviado a otro sistema autónomo dentro de nuestro IBGP. Esto es más que todo para el ejemplo de confederaciones, que eso ya es un tema aparte de BGP, en donde se puede publicar ese prefijo. Como sabemos, vamos a manipularlo mediante el atributo community o comunidad, en donde este puede trabajar de distintas formas. Por ejemplo, puede trabajar de forma de internet, donde va a publicar todo. Puede trabajar de local AS, que es el que él les mencionaba, que no se va a exportar hacia otro esquema de configuraciones BGP. Podemos utilizar el no advertisement o advertisement, en donde no puede exportar ese prefijo hacia otro IBGP. ¿Qué quiere decir? De que si él solamente lo recibe en este router y si le aplicamos el atributo community en modo no advertisement, no lo va a enviar hacia otro en BGP o otro peer BGP que esté dentro de tu sistema autónomo. Y está el no export, en donde no lo va a enviar a ningún prefijo o a ningún peer que contenga un sistema autónomo distinto. O para hacerlo más resumido, no lo va a enviar a otro peer eBGP. Ese es el que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el no export en SD-WAN mediante el atributo community para que ese prefijo viniendo desde nuestro data center no se publique hacia otro vecino eBGP. Entonces, como hemos venido haciendo en todos nuestros laboratorios, vamos a configurarlo directamente de la CLI. Luego vamos a configurarlo mediante el vManage. ¿Ok? Vamos a hacer una revisión para ver cómo lo tenemos actualmente, cómo se está recibiendo ese prefijo y cómo lo está publicando. Vamos a ingresar al One Edge, que es el que está recibiendo el prefijo vía OMP desde el site del data center o el site 10. Esto es directamente en la VPN 10. Okay, el prefijo es este, 192.10.10.0 pleca 24. Este prefijo que está aquí, el 192.19.10.0 pleca 24, es del site que tenemos acá encendido. Lo vamos a apagar para que no tengamos ninguna confusión. Solamente vamos a recibir ese prefijo de la 192.10.10.0 pleca 24. Pero si queremos ver nuestra sesión BGP, esta sesión está levantada entre nuestro One Edge hacia nuestro router core del site 30. Es una sesión IBGP y con el peer 10.192.19.10.1 es la WAN. Y como ven, solamente es nuestra sesión normal. Show BGP Neighbor VPN 10. Está establecida hace 20 minutos hacia el peer 172.19.10.2.
todo lo que está recibiendo vía OMP lo está enviando por el comando distribute OMP hacia su peer, hacia su neighbor, 172.19.10.2. Eso quiere decir que la 192.10.10.0 pleca 24 y la 192.19.10.0 pleca 24, que son las redes LAN, las está recibiendo el router. Ahora vemos, ya hemos pagado el otro WAN y estamos solamente recibiendo este prefijo. Este prefijo es el que vamos a tener que manipular porque lo está publicando hacia este router que está acá. Vamos a revisarlo. Este router solamente tiene esa sesión eBGP a manera de ejemplo. Y como vemos, en efecto está recibiendo la 192.19.10.10.0 mediante BGP. Ahora vamos a ver nuestro router core. IP route BRF10, la 192.10.10 la está recibiendo por BGP y esta es la que está publicando. Tenemos una configuración bastante sencilla para BGP. Esta 10.172.10.2 Remote AS 2020 es este peer que está acá en la sesión eBGP. Y la que tenemos la interna, la 172, perdón, 19, 10.1 es la que va hacia el WAN Edge. Entonces vamos a hacer esa configuración para que al momento de que este router envíe o reciba por BGP desde nuestro WAN Edge SD-WAN, no va a tener ese atributo, el atributo comunidad de no export, en modo no export, para que no lo pueda publicar a la sesión eBGP. ¿Okay? Entonces toda la configuración la vamos a realizar en nuestro WAN Edge, de manera de CLI. Luego vamos a configurarla por vManage. En nuestro router pues no tenemos ninguna política. Y como les había mencionado, la configuración del BGP es bastante sencilla. Okay, entonces vamos a ingresar a la parte de configuración, policy, para crear una política localizada de datos para que no pueda exportar ese prefijo hacia otros peer, en este caso eBGP. Policy, que vamos a crear primero, vamos a crear una lista para poder identificar esa LAN. Lo vamos a llamar LAN Data Center. Y el IP prefix es la 192.10.10.0 pleca 24. Listo, con esto vamos a poder crear nuestra lista de interés y identificar cuál es el prefijo que vamos a manipular. Salimos de la parte de lista y vamos a crear una política localizada de tipo route policy. ¿Okay? Route policy. Route policy y vamos a darle el nombre de eBGP Community Policy. Ya la tenía por acá y vamos a crear sequence, nuevamente sequence 10. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un match hacia donde al address de nuestro prefijo. ¿Cuál era nuestro prefijo? El LAN Data Center. Una vez que ya lo hemos identificado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un action, lo vamos a aceptar y aquí es donde vamos a aplicar la comunidad. Set community, ya lo tenemos aquí, y vamos a agregarle un tag. El tag que vamos a agregar es este. ¿Okay? Y vamos a agregar el tipo de publicación que vamos a hacer una vez que hayamos hecho el tag. ¿Ok? Pues tenemos el que le había mencionado, el internet, vamos a publicarlo todo, el local AS, que solamente se va a permitir un AS local, esto para las comunidades de BGP. Tenemos el no advertise, este advertise es no publicarlo a un peer IBGP. Y tenemos el no export, que este es para que no lo pueda exportar a peer eBGP. Entonces este es el que vamos a utilizar, no export.
cabe mencionar que aquí no podemos tener el completado, como ven, sino que tenemos que agregarlo manual. Eso también sucede al momento de aplicarle comunidades en el modo de vManage. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces con esto ya lo hemos machado, le hemos agregado el tag y le hemos indicado que no se va a enviar a ningún peer EBGP al momento de que nuestro peer más cercano lo reciba. Le damos un enter y aquí hay que indicarle a nuestra política que el default action va a ser un aceptar. Default action, aceptar. Listo, le damos un commit en quit y con esto ya hemos finalizado nuestra pequeña política para que ese prefijo, al momento de que llegue a nuestro peer IBGP, no pueda ser anunciado a otro peer IBGP. ¿Listo? Entonces vamos a darle un show running a la política y esa es la política sencilla. Lo primero, nuestra lista de interés, que es el prefijo para que lo podamos identificar. Creamos la política. Es una política de tipo route policy. Secuencia 10, la match, vamos a matcharlo. Vamos la acción la vamos a aceptar y le vamos a setear el atributo community con no export. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? Pues vamos a aplicar nuestra política en nuestra configuración del BGP. So, running VPN 10 y aquí vamos a configurarlo. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar config terminal VPN 10 router BGP router BGP. Ya estamos en el apartado de BGP y esta política se agrega en el apartado de neighbor. Vamos a tener que activar el address family IPv4 que aquí ya está aplicado y bajo de esta configuración es donde nosotros tenemos que agregar la política. Vamos a ingresar al neighbor en el apartado de address family, como les había mencionado, y aquí es donde nosotros tenemos que aplicar la política. Aquí vemos route policy, qué política tenemos a mano, tenemos la que ya configuramos y de dónde la vamos a aplicar. Podemos aplicarla de entrada o de salida, pero como nosotros vamos a salir hacia nuestro peer, nosotros vamos a anunciarle esta política, entonces lo vamos a agregar de out. Listo, con esto ya le hemos agregado y solamente vamos a hacer una pequeña configuración antes, o una pequeña confirmación antes de validarlo. Si la política funciona correctamente, el peer que tenemos con nuestro OneEdge, ese sí va a recibir el prefijo, la 192.10.10.0 que aquí está, pero el router EBGP que hemos agregado no lo va a recibir. Esa es la función, esa es la finalidad que nosotros tenemos que ir buscando al momento de aplicar esta política. Listo, ya está aplicada. Vamos a verla cómo se ve dentro de nuestra configuración de BGP. Y como vemos, aquí está aplicada. Abajo de address family le hemos agregado esta política y de salida. ¿Okay? Ahora vamos a validarlo directamente desde nuestro router core de nuestro site para que veamos que la seguimos recibiendo. Vamos a darle la 192.10.10.0 y la seguimos recibiendo desde nuestro peer. Vamos a ver. Ok, la seguimos recibiendo. Ahora vamos a ir a nuestro router legacy, a nuestro router EBGP. Y en efecto ya no la recibimos. Ya no estamos recibiendo esa 192.10.10 que en un principio sí la teníamos acá. Y eso significa que en efecto nuestra política está cumpliendo su objetivo. Estamos publicando el prefijo de manera IBGP. ¿Por qué? Porque esa es la sesión que está levantada entre el OneEdge hacia el router core. Pero no se está publicando ese prefijo con el atributo community de BGP hacia el router EBGP. Vamos a refrescarle nuevamente en el core. Como vemos, esta de aquí la está recibiendo, que era el router que teníamos apagado, o que no habíamos apagado anteriormente.
pero la 192.10.10 en efecto ya nos está recibiendo una vez que hemos aplicado la política. Como vemos, ha aparecido en su tabla de rutas, pero sí se sigue aprendiendo desde el router core que tenemos en nuestro data center o en el site que ve de cara hacia el peer o hacia el One Edge. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esta configuración vía vManage. Para ello pues vamos a levantar este router de acá que tiene la misma funcionalidad, el mismo esquema de este router que tenemos en el Site 30. ¿Por qué? Porque en este router sí lo tenemos atachado como vManage. ¿Por qué? Porque aquí es donde hemos hecho los laboratorios para aplicar los templates y aplicar todo directamente desde el One Edge. Entonces vamos a encenderlo y vamos a validar que en efecto estamos recibiendo esa red. ¿Ok? Entonces vamos a encenderlo y regresamos. Ok, ya están encendidos. Y como vemos tenemos el mismo esquema. Un router EBGP conectado hacia nuestro router legacy dentro del mismo site. Y nuestro router legacy está conectado hacia nuestro One Edge, donde levanta una sesión IBGP. Vamos a revisar que en efecto este router, el EBGP, está recibiendo el prefijo del data center. Y como vemos, lo está recibiendo. Está recibiendo la 192.40.10.0 porque esta red es la que está directamente conectada, o la LAN que tiene este sitio por acá. Esa es la única que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque tiene conectividad local entre estos dos routers. Por decirlo así, esta es la LAN de este sitio y la tiene que recibir. Lo mismo sucedía en el otro extremo, donde recibíamos una 19, que es la LAN que conecta directamente con ambos router EBGP. Pero lo que necesitamos es eliminar este prefijo que conecta hacia el data center, que va desde el data center hacia nuestra red SD-WAN. Esa no se tiene que publicar hacia afuera, hacia otros destinos. Entonces eso es lo que vamos a modificar. Ahora lo vamos a hacer vía vManage. ¿Por qué? Porque anteriormente lo habíamos hecho a nivel de CLI. Ok, entonces vamos a ingresar a nuestra consola. Ok, lo primero es configurar la política, la localize policy. Luego reconfigurarla es aplicarla hacia la VPN 10 en la configuración o el feature template de BGP. Entonces vamos a ingresar al apartado de policy. Ingresamos a localize policy, add policy, y lo primero es agregar el grupo de interés para el prefijo, el prefix list. Vamos a prefix, new prefix list, y vamos a indicarle la LAN del data center, como lo vimos anteriormente, pero esta vez desde el vManage, 192.10.10.0 pleca 24. ¿Para qué? Para poder identificar en nuestra política, en nuestra route policy, ese prefijo. Listo, ya lo tenemos. Le damos next. No vamos a configurar QoS map, no vamos a configurar las access control leaks, tampoco las access leaks, pero sí perdón, me pasé. Nuevamente me pasé. Ya tenemos el prefix. Next. Next. Y aquí es. En configure the route policy. A route policy. Create new. Y vamos a darle el nombre que le habíamos configurado a nivel de CLI. EBGP Community Policy. En sequence vamos a crear una sequence rule de tipo route que vamos a matchar. Vamos a darle un match a nuestro address. ¿Cuál es? Es el LAN Data Center, el que acabamos de crear. Listo, automáticamente ya nos lo muestra y ya lo tenemos identificado. ¿Qué vamos a hacer? Un action, vamos a aceptarlo y vamos a agregarle el atributo community. Como vemos aquí, y les mencionaba en el laboratorio de CLI, tenemos que agregarle el tag y vamos a indicarle nuevamente de qué modo va a ir, si va a ser en internet, en local AS, no advertisen o no export. Aquí nos muestra el ejemplo que tenemos que agregarle el tag y después el atributo o el modo, si puede ser internet o local AS. Entonces vamos a agregarle el tag y lo vamos a copiar tal cual para no tener problemas.
Le damos por acá y damos un espacio ahí en el mismo campo, en el mismo field, y vamos a indicarle que no va a ser de tipo no export. Ok, ya le hemos agregado a la comunidad y le vamos a dar un save match en action. Listo, y así queda nuestra pequeña política, matchando lo que es el prefix list, dando una action de aceptar y agregándole el set o la community y luego el atributo no export. Listo, pero necesitamos agregarle el default action. ¿Qué va a ser el default action? Que por defecto tenemos un reget, vamos a darle un accept, save match, y ya tenemos nuestra política o nuestra route policy localize configurada o creada. Vamos a darle un save route policy y ya la tenemos. Entonces vamos a agregarle un next y aquí vamos a volverla a renombrar. ¿Listo? No vamos a agregarle ningún settings del policy, no vamos a crear netconf, no vamos a tachar netflux, perdón, application QoS, cloud QoS, cloud QoS service, tampoco el implicit exit. Listo, entonces solamente vamos a darle un preview para que la veamos y es básicamente lo que nosotros hicimos en el laboratorio de CLI. Crear la política, route policy, la sequence, match, que es esta, que tenemos aquí el prefix list, y vamos a darle un action aceptar y vamos a setearle el atributo community. El default action va a ser aceptar. Save policy. Y listo, ya está nuestra política. ¿Qué sigue? Aplicar esta política en nuestra VPN 10, pero vamos a hacer directamente en el feature template de BGP. Entonces nos vamos a template. En template nos vamos al apartado de feature. Buscamos nuestro feature template de BGP. Ya lo tenemos. Nos vamos a los tres puntos, edit, y aquí donde lo vamos a editar. ¿En qué parte lo editamos? No sé si recuerdan, en el laboratorio anterior, el laboratorio SLI, lo que hicimos fue aplicar esta política en el apartado de neighbor, luego nos vamos a address family IPv4, y ahí es donde aplicamos la política de salida. Entonces nuevamente nos vamos a neighbor. En neighbor ya tenemos este template configurado. Vamos a darle edit y aquí vamos a activarle el address family. Como vemos, por defecto está apagado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a activarlo. Vamos a address family global on. Cuando nosotros activamos el address family nos aparecen más opciones. ¿Ok? ¿Qué tipo de address family va a ser? Un IPv4. Y nos vamos hasta la parte de route policy de salida. Lo aplicamos. Y le damos global y lo encendemos. Ahora tenemos que indicar cuál va a ser la política. Recordemos el nombre como se lo habíamos configurado y eso lo tenemos que tener presente para no tener errores. Lo tenemos aquí anotado, lo copiamos y lo pegamos y ya está. Con esto hemos aplicado la política, la route policy en el apartado BGP y esta configuración por ende va a ir directamente hacia el apartado de la configuración de la VPN. Listo, vamos a darle un save change y ya está. Le damos un update. Y nos va a indicar que debemos de aplicar nuevamente la configuración para que esta device template, como vemos ya nos mandó directamente al apartado de device template. ¿Por qué? Porque va a ser una nueva actualización, un update para la device template donde está ya atachado el dispositivo donde lo vamos a enviar, que es este OneEdge del site 400. Vamos a irnos a los tres puntos solamente para validar que las variables, los campos estén llenados automáticamente con la información que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque no hemos agregado nada más que indicarle que va a ir una política localizada, una route policy a nuestro feature de BGP. Entonces, solamente le damos next. Nos vamos al apartado de configuración. Esperemos que cargue para validar qué son los parámetros o las configuraciones que se van a ir aplicando. Config diff. Y nos vamos hasta abajo, se activó el address family, como recuerdan por defecto o la configuración que teníamos anteriormente, no teníamos agregado el address family, ahora sí lo agregamos el address family y aplicamos una route policy que está más abajo, ya lo vamos a ver, y de salida. Vamos abajo
falta agregar la política en nuestro device template. Entonces vamos a irnos al device template. Device template. Vamos a template nuevamente. Y vamos a buscar el template. Ahí nos va a tirar un error. ¿Por qué? Porque estábamos atachando una política y no la teníamos configurada en nuestro dispositivo de manera local. Entonces nos vamos en adición del template y aquí sí, vamos a agregar la política. Aquí está la EBGP Community, en efecto ya no las tira porque ya la teníamos configurada. Vamos a darle un update y esperemos que no me tire un error. Esperemos que no me tire ese error porque tendríamos que detachar el dispositivo. Vamos a ver. Vamos a ver la configuración. Esperemos que cargue. Entonces, primero era ir al device template, activar la política, luego que esa política ya esté cargada en el dispositivo, puede hacer referencia en la VPN o en el feature de BGP. Vamos a ver. Aquí está la política. Primero vamos a configurar la parte de la política. Vamos a enviarla. Vamos a esperar que se actualice. Ok, aquí ya lo está enviando. Y listo, ya está la política. Ahora sí, disculpas ahí me adelanté. Lo primero sería aplicar la política en el device template. Nuevamente vamos a entrar por si lo hice un poco rápido. Template. Edit, por ejemplo. Nos vamos al apartado de Additional Template y aquí en Policy la aplicamos. ¿Y sí? Ya podemos ir a aplicarla a nuestra Feature Template. ¿Por qué? Porque recordemos, todo tiene que ser secuencial. No podemos mandar a llamar una política en una Feature Template de BGP, por ejemplo, sin que esté creada localmente en el dispositivo. Entonces primero era esa parte de aplicarla al dispositivo mediante el Device Template. Feature, BGP, edit, neighbor, esto lo vamos a hacer un poco más rápido que lo habíamos visto, neighbor, edit, ahora sí, address family, on, global on, ¿qué tipo de address family? IPv4, la política de salida, ¿y qué política va a ser? La EBGP Community, que ya está. Save change, update, y aquí le damos next. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que los parámetros los va a jalar, por decirlo así, por defecto. Vamos a ver la configuración, ahora sí, completa, desde la política hasta cómo se aplica. Vamos hasta abajo porque es donde están las políticas y aquí está, ya está tachada nuestra política localizada, nuestra route policy. Ok, ya está. Ahora la aplicamos en el device template, en la sesión BGP. Le damos un update y esperemos que cargue la configuración al dispositivo mediante netconf. La está enviando. ¿Por qué? Porque esta política localizada va directamente hacia el dispositivo, no pasa por el BISMA, por el BISMA, correcto, sino que va directamente vía netconf hacia el dispositivo. Listo, ya está tachada y ¿qué es lo que queda? Ir a verificar que esté configurado el dispositivo y luego validar que en efecto el prefijo 192.10.10.0 no se está recibiendo en el router EBGP. Vamos a ingresar route policy primero. Ahí está, la configuración fue enviada por netconf hacia el dispositivo y ROM VPN 10 y ahí está, la configuración ya está aplicada. ¿Qué resta? Validarlo en el dispositivo que revisamos anteriormente, que no se está recibiendo ese prefijo. Show IP route. Y como ven, solamente estamos recibiendo el 192.40.10.0 pleca 24, que es esta sesión que tienen acá. Esta LAN sí la está recibiendo. ¿Para que eso no se reciba? Pues
Solamente tenemos que agregar la configuración directamente al router legacy, ¿verdad? Pero como estos tienen una sesión, pues en teoría deberían de estar recibiendo sí sus prefijos locales, pero los que no vienen de otros eh, protocolos, por ejemplo OMP del lado de SD-WAN, no lo podemos estar publicando a otro vecino EBGP, ¿verdad? Entonces para eso sirve esa configuración. Y como vemos, pues sí se está recibiendo solamente los dispositivos locales, pero no la 192. Ahora vamos a validar en nuestro router del site 400, el router legacy, ese sí, que recibe todo lo que viene de SD-WAN, ese sí debería de tener ese prefijo, show route BRF10. Y como vemos, sí lo está recibiendo por BGP viniendo de SD-WAN. ¿Ok? Listo, entonces esa es la configuración de cómo poder manipular BGP en SD-WAN mediante vManage o CLI o por políticas localizadas, en este caso Route Policy. Listo, nos vemos en un siguiente laboratorio y esto ha sido todo hasta el momento.